¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a enseñarles cómo funciona un estéreo Sony con funciones básicas, que en este caso son las funciones que casi encontramos en todos los estéreos, que es la memoria USB, la entrada auxiliar, disco, MP3 y radio. Entonces, para empezar, para prender el estéreo vamos a presionar esta tecla que dice Source. Vamos a presionarla una vez y vamos a prender el estéreo. En este caso va a empezar con el radio. Para cambiar de estaciones vamos a presionar este botón que es para adelantar, y en esta parte de abajo tenemos el botón que es para atrasar. ¿Vale? Los botones que tenemos aquí abajo son 6 números. Los podemos ocupar para memorizar las estaciones. En este caso, por ejemplo, si queremos memorizar la estación 101.7, vamos a presionar el número 1 y dejarlo presionado hasta que nos aparezca aquí memoria 1. Vamos a grabar otra estación, la 104.5. Igual dejamos apretado. Vamos a grabar otra más, que es vamos a apretar ahora el número 3 y dejarlo presionado hasta que nos aparezca aquí memoria 3. Y ya vemos que tenemos aquí memorizadas nuestras estaciones. Por ejemplo, vamos a presionar solamente una vez el número 1, que es la estación que grabamos, que tenemos el 101.7, el 2, grabamos el 104.5 y el 3, grabamos la 105.3. Aparte tenemos aquí, abajo del botón de donde prendemos el estéreo, tenemos un botón que tiene una flechita de regresar, pero abajo dice Mode. Este botón, si lo presionamos, vamos a cambiar a AM, a FM2, aquí está M1, AM2 o FM, regresarnos. Depende de lo que nosotros queramos hacer. Esta función es para que, por ejemplo, si en el FM1 tenemos las estaciones grabadas y utilizamos demasiado a lo mejor el radio, si ya tenemos aquí todas grabadas, podemos cambiar a FM2 y ya podemos memorizar cualquiera de las estaciones utilizando los mismos números. Ahora bien, si queremos cambiar de funciones, va a ser con este mismo botón con el que lo prendemos. Vamos a presionarlo una vez y vamos a cambiar a disco, a USB, a auxiliar, a radio. Ahora vamos a probar el USB. ¿Sale? Para cambiar de canciones, en este caso en la USB o en el disco, va a ser con los mismos botones con los que cambiamos la estación de radio, que es este botón para adelantar y este para atrasar. Tenemos aparte otras 3 funciones muy buenas para poder encontrar nuestras canciones. Muchas veces en las memorias llegamos a meter bastantes canciones, o si tienen bastantes canciones en sus USB. Tenemos el botón el 1 y el 2 para que podamos cambiar el álbum o las carpetas, para no estar cambiando canción por canción. En este caso, como no tenemos carpetas, pues no cambia. Simplemente se regresa a la misma carpeta que está. Tenemos estos 2 botones. Ahora bien, aquí en esta parte tenemos este botón que funciona para buscar las canciones de una manera más rápida. Lo podemos presionar y vamos a ver que nos va a salir el listado de canciones que tenemos en nuestra memoria. Y con el botón de subir volumen vamos a ir cambiando las canciones que tenemos en nuestra memoria sin reproducirlas. Que por ejemplo tenemos estas. Si queremos elegir, ya encontramos la canción y queremos elegirla, vamos a presionar el botón para que la empiece a reproducir, que en este caso es esta. Presionamos el botón del medio y la empieza a tocar. Son funciones bastante buenas para que podamos elegir rápido nuestras canciones y no estemos cambiando con el botón de adelantar hasta que lleguemos a nuestra canción. Para sacar el disco, cambiando de función, para cambiar de disco tenemos este botón para sacarlo, vamos a presionarlo una vez y vamos a ver que va a salir el disco. Para apagar el estéreo, ya por último, vamos con el mismo botón con el que lo prendemos y con el mismo con el que cambiamos de funciones, vamos a dejarlo presionado. Si notan, podemos hacer que quede aquí la hora, pero si queremos que se apague completamente, vamos a dejarlo presionado una vez más. Y ya lo tenemos apagado completamente.
Para prenderlo igual vamos a presionar, pero solamente una vez este botón, y va a regresar a la función en la que dejamos el estéreo. Si queremos que se apague totalmente el estéreo, simplemente vamos a dejar más tiempo presionado ese botón. No tenemos que esperarnos a una vez que se apague y que se quede el display y otra vez para que se apague completamente, sino que solamente vamos a dejarlo presionado, vamos a dejarlo sostenido y se apaga totalmente. Ahora bien, tenemos algunos otros botones. Este botón de aquí tiene otra función que es para cuando lo presionamos. Vamos a ver que entramos a otras funciones. En este caso general es para cambiar funciones, a lo mejor como el cambiar la hora, cambiar algunas otras funciones del estéreo. Tenemos lo que es el sonido, que es para poder ecualizar. Si es que sabemos un poco de eso, podemos ecualizar nuestro audio. Y tenemos por último que dice display, que es la pantalla, que podemos cambiar la iluminación, que se vea más tenue. A lo mejor si es un estéreo que cambia de colores, podemos ahí cambiar los colores o las cosas que queramos que haga la pantalla. Y hay muchas veces que a lo mejor manejando, moviendo el volumen, se llega a apretar por accidente este botón. Para salirnos va a ser con esa flecha, que es la tecla de regreso. Vamos a presionarlo. En dado caso que por error nos hayamos metido en alguna función, simplemente vamos a apretarlo hasta que podamos regresar a nuestra canción que estamos tocando. Tenemos aquí otro botón más, que es el botón de display. Este botón es para ver si queremos ver la canción que se está reproduciendo, o ver la hora, o ver el minuto de la canción. Que en este caso tenemos, la canción no tiene nombre. Podemos cambiar algunas cosas. La hora, el nombre del artista, en este caso como no tiene se regresa, y el minuto de la canción. Y pues bueno, eso es todo. Espero haber sido un poco claro. Es el primer video que hago de este tipo. Espero que lo hayan entendido. Alguna función que ustedes quieran cambiar, que a lo mejor no le encuentran en su estéreo, pueden dejármelo aquí abajo en la descripción, alguna sugerencia, alguna petición, y pues posteriormente, si tengo la oportunidad, poder ayudarlos en ese asunto. Pues bueno, eso es todo. Los esperamos en el próximo video.